Buenos días, ingeniero Raúl Villagómez. Mi nombre es Natalie Moya, coordinadora del grupo número 4. Mi grupo está conformado por los siguientes estudiantes: el compañero Carlos Lanchimba, Gabriela Maldonado, Leti Moreira, Manuel Mela y mi persona. En esta presentación veremos dos ejemplos, el de una obligación tributaria y el de un proceso administrativo. Tomando en cuenta la aplicada fiscalidad de excepción por emergencia sanitaria, ha existido confusión entre los contribuyentes al emitirse la primera resolución el 16 de marzo del presente año, donde se establece el aplazamiento de procesos administrativos con el propósito de frenar el contagio. A continuación, estableceremos las diferencias entre la determinación y recaudación de impuestos, conocido como obligación tributaria, y un proceso administrativo. A continuación, mi compañera Gabriela Maldonado. Muchas gracias, Natalie. Referente a este tema, ha existido gran confusión entre los contribuyentes, por lo que es importante conocer primeramente qué es un proceso administrativo. Se entiende por proceso administrativo al conjunto de actos que culminan con la decisión de una autoridad y que se refiere a los derechos y deberes del sujeto pasivo como del sujeto activo, los que se deben cumplir cabalmente dentro de los plazos establecidos por la autoridad. Es importante porque buscan una solución efectiva, ya sea en beneficio del sujeto activo o para el sujeto pasivo en su legítimo derecho a la defensa. La confusión que ha nacido en esta pandemia es con las obligaciones tributarias, las que no son procesos administrativos. La obligación de declarar un impuesto no crea un acto administrativo como tal. Para entender un poco más de los procesos administrativos, estos son algunos de los trámites que normalmente tienen un plazo establecido para cada etapa y cuya documentación en muchos de los casos debe ser entregada físicamente en las oficinas del SRI. Los más comunes y de mayor preocupación para el contribuyente son los trámites de devolución de impuestos, como el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, la devolución del impuesto a personas adultas mayores, la devolución del pago en exceso y reclamo del pago indebido de otros impuestos. Ahora que ya sabemos lo que es un proceso administrativo, podremos hablar de algunas de las resoluciones que han sido emitidas por el SRI. Por primera vez en la resolución 022 se suspenden los plazos de todos los procesos administrativos tributarios y todos los plazos de prescripción de acción de cobro, desde el 16 de marzo, cuando empezó el aislamiento social, hasta el 31 de marzo del 2020. Por segunda vez, en la resolución 028 se amplía la suspensión de los plazos y términos de todos los procesos administrativos antes mencionados hasta el 30 de abril del 2020. Por tercera y cuarta vez, en las resoluciones 031 y 035 igualmente se amplía esta suspensión de todos los procesos administrativos para frenar el nivel de contagio. En la resolución 038 se amplía la suspensión de plazos y términos de todos los procesos administrativos y plazos de prescripción de acción de cobro por última vez hasta el 15 de junio del 2020 en cantones que pasen a semáforo amarillo. Finalmente, en la resolución 048, a partir del 1 de julio del 2020, se reanudaron los plazos y términos de todos los procesos administrativos, así como también los plazos de prescripción de acción de cobro. Al reanudarse los plazos fue de sorpresa de muchos contribuyentes, los que no realizaron sus declaraciones, creyendo que estas resoluciones aplicaban para la declaración de impuestos. Y explicamos nuevamente que la obligación tributaria, como la declaración del IVA o impuesto a la renta, no genera un proceso administrativo.
Es importante como contribuyente mantenerse informado por canales oficiales para evitar confusiones que nos generen multas y recargos. Se debe cumplir con las fechas de declaración establecidas de nuestros impuestos, en cuanto no haya resoluciones que dictaminen lo contrario. Debemos recordar que con el pago de impuestos estamos contribuyendo a financiar obras que cubran necesidades sociales. Ayudamos a la economía, asumimos un compromiso y una obligación ciudadana. Es importante educarnos como ciudadanos fiscales para conocer las leyes, nuestros derechos y deberes, para no afectar ni vernos afectados en temas de desarrollo. A continuación, la compañera Leti explicará con un caso práctico y real lo que es un proceso administrativo. A continuación, presentamos un ejemplo de acto administrativo, cuyo asunto es el reclamo del pago indebido del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019. El contribuyente de nuestro ejemplo es una persona natural no obligada a llevar contabilidad. El tipo de relación que mantiene con la empresa que labora es de comisionista independiente. La persona de nuestro ejemplo ingresó el reclamo de pago indebido en forma virtual en la página del SRI. Lo realizó el día 26 de marzo del presente año. Este contribuyente formula un reclamo de pago indebido en el cual tiende a conseguir que se le reintegre el valor que alega tener a su favor por concepto del impuesto a la renta, cumpliéndose de esta manera la primera fase del proceso del trámite. Luego de la revisión y el proceso de notificación, el 31 de marzo del año 2020, el SRI anuncia la resolución a favor de este contribuyente. Pero debido a la emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando a nivel mundial, el sujeto pasivo de este ejemplo mantiene aún pendiente el proceso de acreditación. En años anteriores, esta persona ha recibido la acreditación del pago a su cuenta bancaria en el lapso de 24 horas, pero en esta ocasión han pasado aproximadamente 5 meses de recibida la notificación y aún no se completa el proceso del trámite. En base al artículo 123 del Código Tributario vigente, este 26 de septiembre del presente año se cumple el plazo de 6 meses de presentada la solicitud. Ante lo cual, si hasta esa fecha no recibe la acreditación respectiva, la persona de nuestro ejemplo tendrá derecho a presentar en cualquier momento un reclamo formal para la devolución, en los términos previstos en el Código Tributario para el caso de pago. Muchas gracias, compañera Leti. En este punto desarrollaremos el tema la obligación tributaria, un tema muy importante en el ámbito tributario y que puede servir de guía para el contribuyente o sujeto pasivo. De la misma manera, al finalizar este tema, daremos paso a un compañero para que nos pueda ayudar con el desarrollo de un ejercicio práctico relacionado a este tema en tiempos de pandemia. De acuerdo a lo que establece el Código Tributario, la obligación tributaria es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado, que es el sujeto activo, o el ente acreedor del tributo, que recauda a través de la Administración Tributaria Central, y el sujeto pasivo, que es aquella persona natural o jurídica que según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Los elementos constitutivos de la obligación tributaria son dos: la ley y el hecho generador. La ley, que solo por ley puede establecerse, modificarse, exonerarse o extinguirse un tributo. Y el hecho generador, que de acuerdo a lo que establece el artículo 16 del Código Tributario, se entiende el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Entenderemos por presupuesto establecido a una situación supuesta que ha previsto la ley, que va a suceder y que culmina al pago de un tributo a un determinado sujeto en los plazos establecidos por la ley. A continuación diferenciaremos del contribuyente del responsable. Contribuyente son contribuyentes aquellas personas naturales o jurídicas sobre los cuales recae la obligación tributaria por la realización del hecho generador, es decir, son sujetos pasivos y por tanto deudores tributarios. Responsable es la persona que, sin ser contribuyente, debe cumplir con la obligación tributaria del contribuyente. En este caso, la obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable.
Es necesario también puntualizar que la obligación tributaria tiene un proceso regulado por la ley, desde su nacimiento hasta su extinción. Según el Código Tributario, en su artículo 18, indica que la obligación tributaria nace una vez que ha verificado la realización del hecho generador. Así el sujeto pasivo adquiere una obligación que debe cumplir. Por otro lado, la obligación tributaria, una vez que ha nacido, solo puede extinguirse por las formas previstas por la ley y que de acuerdo al Código Tributario son: solución o pago, es el cumplimiento de la obligación por parte del contribuyente; la compensación, que ésta puede ser definida como una de las causas de extinción de la obligación, es decir, como la total o parcial extinción de dos deudas homogéneas cuando sus titulares sean mutua y recíprocamente acreedor y deudor. Por ejemplo, en el caso de que A deba $1000 a un B, y si después B debe $1000 a A, las dos obligaciones se compensan y se extinguen entre sí. La siguiente condición es la confusión. Esta figura se da cuando, por ejemplo, se reúnen en una misma persona los conceptos de acreedor y deudor, de modo tal que el acreedor es el acreedor de sí mismo. Esto sucede en casos en los que, por ejemplo, un deudor compra un documento de crédito que contiene una obligación a la cual el deudor estaba atado. Esta compra hace que el acreedor sea acreedor de sí mismo y por tanto la obligación se extingue. La siguiente opción tenemos por la remisión, que es el acto por el cual el acreedor libera al deudor de la obligación tributaria en todo o en parte. Y por último, la prescripción de la acción de cobro, que es un medio de adquirir o extinguir derechos cuando se ha cumplido una obligación. En este punto tenemos las resoluciones más importantes referentes al tema que hemos tratado, que fueron emitidas por el SRI durante la emergencia sanitaria, las cuales son el decreto 29, que nos habla sobre la ampliación, el plazo de la declaración del IVA de marzo de 2020 y el impuesto a la renta de sociedades del ejercicio fiscal 2019 de los dígitos 1 y 2. Y por otro lado, el decreto ejecutivo 1030, publicado en el registro oficial el 11 de junio y que establece los diferimientos de pago, rentas, sociedades, IVA y RICE. A continuación, detallaremos un poquito más minuciosamente estos temas de estos decretos con la intervención del compañero Carlos Lanchimba con el ejercicio práctico desarrollado para un mejor entendimiento del mismo. Un ejemplo de obligación tributaria del diferimiento de pagos de impuestos por emergencia sanitaria del decreto 1021 del SRI del 4 de mayo del 2020. El caso es una compañía limitada con RUC 17 92 39 75 61 001 que se dedica a la compra y venta al por mayor y menor de prendas de vestir. Su noveno dígito es 6, por lo que sus declaraciones se realizan hasta el 20 de cada mes como fecha máxima de pago. Ejemplo, trate de una declaración del IVA del formulario 104 del periodo fiscal abril 2020, en la que en este mes, como podemos observar, tuvo ventas de 0, siendo importante recalcar que en el mes de marzo tuvo ventas a crédito que se van a liquidar en el mes de abril, como se puede observar en el casillero 483. El valor asciende a $3,850,92. También tiene compras con derecho a crédito tributario con un valor a $8,792,03, cuyo IVA es de $1,055,04 que está especificado en el casillero 520. Y también tiene compras con tarifas grabadas 0% por $1,146,01 del casillero 507. En las dos láminas anteriores, donde se presentaron las compras y las ventas, dándonos un impuesto causado de $2,795,88, correspondiente al casillero 601, menos las retenciones en la fuente del IVA que nos han sido generadas en abril por el valor de 87,09, especificadas en el casillero 606, dándonos un impuesto total a pagar por percepción de $2,708,79. Por lo consiguiente, siendo nosotros agentes de retención, en el mes de abril tenemos un valor de IVA retenido de $46, que esta es retención del 70%, especificado en el casillero 729, a lo cual el total consolidado del impuesto al valor agregado viene a ser la suma del impuesto causado más la retención del 70%, dándonos un total
de 2.754,79. Por lo cual, la empresa Salominco tuvo la necesidad de acogerse a la ampliación del plazo del pago del IVA a 6 cuotas. Esta medida fue tomada como consecuencia de la emergencia sanitaria a la cual estamos atravesando y porque en el mes de abril obtuvieron por ingresos en ventas un valor de $0, razón por la cual el pago del IVA no pudo ser efectuado, dando prioridad al pago de nóminas de empleados de la empresa. Entonces, por lo expuesto antes, los 2.754,79 se dividieron en 6 cuotas, siendo la primera y segunda el 10% y las cuotas restantes el 20% del total del valor a pagar del mes de abril, las mismas que se pagarán desde la fecha de declaración, y la segunda en adelante se pagarán mensualmente, siendo los meses de junio a octubre. Para finalizar tenemos el Decreto Ejecutivo 1030, el que consiste que el Presidente Constitucional de la República decreta que todas las empresas pueden acogerse al Decreto 1021 del SRI, siendo la ampliación del plazo para el pago del impuesto al valor agregado a pagarse en el mes de abril, mayo y junio del 2020. Las pequeñas y medianas empresas de cualquier actividad económica, con excepción de aquellas que el 1 de abril del 2020 hayan tenido registrado el RUC como actividad económica principal de alguna de las siguientes. La primera, actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros. La segunda, actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones. También establece que este pago podrá efectuarse en una sola cuota o en 6 cuotas durante el año 2020 de la siguiente manera. La primera cuota se pagará con las declaraciones presentadas del 10% del total a pagar y las 5 cuotas restantes durante los siguientes meses mediante el formulario múltiple de pagos, siendo el 20% del total a pagar. Preguntas frecuentes que se hace un contribuyente. Con el tema de proceso administrativo. ¿Cómo diferencia un proceso administrativo de una obligación tributaria? Los procesos administrativos terminan con una decisión de la autoridad y las obligaciones tributarias son las declaraciones mensuales o semestrales a las que los contribuyentes están obligados a cumplir. ¿Qué pasa si en el acuerdo de diferimiento no se paga una cuota? Si no se cumple con una cuota, el SRI puede debitar de la cuenta el acuerdo, tanto así que le emitirán una notificación en la cual especificará que debe pagar el total de la deuda por el incumplimiento. ¿Por qué el contribuyente que ha sido afectado no se ha realizado el aplazamiento de sus obligaciones? Bueno, porque el SRI considera que depende de los ingresos o lo recaudado de IVA es lo que se debe declarar. Y de la misma forma, si nuestro contribuyente no logra recaudar, deberá declarar en cero. Preguntas con el tema de la obligación tributaria. ¿A partir de qué momento puedo poner una reclamación? Bueno, en primer lugar, podemos llegar a un acuerdo amistoso con la persona responsable. Si no te ofrecen una solución, deberás acercarte a pedir la hoja de reclamaciones. Ellos están obligados a facilitártela gratuitamente. En el caso de que la empresa fuera online o no tenga un lugar físico al que el contribuyente pueda acudir, llama a su servicio de atención al cliente. Si no se soluciona, debes descargarte el impreso oficial a través de la página web de Dirección General de Consumo de tu comunidad autónoma. ¿Cuánto tarda en resolverse una reclamación? Bueno, desde el siguiente día en el que pones la reclamación ante la empresa, empieza a transcurrir el plazo de 10 días hábiles con que cuentan estas personas para proceder a la contestación de tu reclamación. ¿Qué sucede si no declaro mis impuestos en las fechas máximas? Bueno, en este caso se te generarán intereses
y multas tributarias. Bueno, esto ha sido todo por la presentación. Les mostraré las siguientes bibliografías que hemos utilizado para poder realizar nuestros casos. Bueno, en primer lugar hemos utilizado lo que es la página del SRI y lo que es el código tributario.